Bien, vamos a compartir como siempre una reflexión antes de participar de los símbolos. En esta oportunidad he titulado el mensaje Auditoría interna. Ajá, más de uno debe saber de qué se trata. Auditoría interna. Algunos de acá deben saber de lo que se tratan las auditorías internas. Generalmente los que trabajan en organizaciones, por ahí directo o indirectamente con el personal que es auditado. Yo trabajé en Volkswagen muchos años, tenemos auditorías constantemente. ¿Quién es de acá? A ver, seguramente vos ahí, en tu empresa Oscar seguramente también. ¿Quién otros? ¿Quién otro tiene auditorías internas? Allá Olga, bueno, varios. Exactamente. Las empresas y las grandes organizaciones tienen lo que se llaman auditorías internas. Entonces, las auditorías internas son evaluaciones, díganme si me equivoco, o exámenes que realizan las organizaciones para verificar si el funcionamiento de las diferentes áreas es el correcto. Esto es como una definición más conceptual, ¿no? Es decir, que la misión de una auditoría interna es evaluar todo el funcionamiento operativo de la organización con el fin de encontrar falencias y poder corregirlas a tiempo. ¿Está bien? Entonces, si algo no está bien, los auditores registran lo que se llaman observaciones o puntos de observación, ¿no? O tal vez sugerencias también. Mira, estas cosas están mal, o esto te sugiero que hagas, para que sean corregidas por la organización, generalmente una vez al año. O sea que antes que venga la próxima auditoría, el auditor viene con el checklist de, mira, estas son las observaciones que tenés que haber corregido, ¿no es cierto? Esas son las auditorías internas. Por lo tanto, ¿son buenas o son malas estas auditorías? ¿Qué creen? Alguien dijo son necesarias, como diciendo no nos gustan, pero son necesarias, ¿no es cierto? Bien, por ahí va la cosa, ¿no? Es cierto, no nos gustan, pero son necesarias. Ahora, si estas auditorías internas existen en el mundo terrenal, en el mundo de las organizaciones, porque mejoran los procesos de calidad y del producto de las organizaciones, ¿ustedes creen que deberían existir también en el mundo espiritual para ser mejores cristianos? ¿Qué les parece? Ahora vas a ver cuál es la palabra que usa la Sagrada Escritura, pero el significado es el mismo. Es el mismo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Te gusta esa palabra? Examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Es una especie de auditoría interna, ¿no? Vemos cómo el apóstol Pablo acá nos exhorta como cristianos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para evaluar si realmente estamos viviendo conforme a nuestra fe en Jesucristo. Nos insta a realizarnos una autoevaluación seria y honesta de nuestra relación con Dios y de nuestro andar en la fe. Si estamos cultivando el fruto del Espíritu Santo, si estamos mostrando un amor hacia nuestro Padre Celestial y por supuesto hacia los hermanos también. Dice Santiago que una fe sin obras es muerta, es muerta. Y no es raro que muchos cristianos vivamos de esta manera, incongruentes con la fe que profesamos, ¿no? Y esto es realmente triste, porque fuimos llamados a ser luz en las tinieblas, no para ser casi parte de las tinieblas, sino luz en las tinieblas. Y los cristianos debemos ser luz en alto, allá arriba, para que se vea la luz del amor de Cristo en nosotros, y no, como dice la Biblia, debajo de una mesa oculta, ¿no? Es cierto que no podemos ganarnos la salvación por las obras, eso lo sabemos, pero estas demuestran realmente nuestra entrega a Dios y que realmente hemos sido transformados a una vida nueva, ¿no?
Esta exhortación entonces a autoexaminarnos nos tiene que llamar realmente la atención porque es necesario que podamos evaluar la calidad espiritual de nuestras vidas. De otra manera, ¿cómo vamos a corregir lo torcido? ¿No es cierto? Porque creímos una sola vez, creímos un día, creemos que eso nos hizo mejores personas al acto, fuimos moralistas al otro día, nuestro carácter cambió de la noche a la mañana. No, ¿verdad? No fue así. De hecho, la madurez espiritual de un cristiano es cuesta arriba, es progresiva, ¿no? Y necesitamos evaluarnos constantemente cómo andamos en ese caminar cristiano. La palabra de Dios dice que el diablo también cree, pero sus obras no lo demuestran, ¿no? Los fariseos también creían, pero sus obras también eran malas. Entonces, no caigamos en ese engaño, ¿no? Sabemos que Dios no puede ser burlado, por eso evaluemos nuestro andar en la fe. Debemos hacer un checklist, como los auditores, de nuestras acciones, como lo haría un auditor interno. ¿Cómo estamos comportándonos como hijos de Dios? ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Con quién andamos? ¿No? ¿Con quién nos juntamos? ¿En qué estamos realmente depositando nuestra confianza en las cosas que hacemos? ¿Andamos por fe o andamos por vista? Debemos evaluar nuestra fe, si estamos realmente o no en la fe. Examinaos, dice el apóstol, a vosotros mismos. Miren, el autoexamen es un tema recurrente en toda la Escritura. Y por eso debemos considerarlo como un aspecto muy importante en la vida de los cristianos. Podemos encontrar muchas exhortaciones que nos animan a examinarnos a nosotros mismos a lo largo de toda la Escritura. Veamos algunos ejemplos y rescatemos algunas verdades de estos versículos, algunas breves enseñanzas. Por ejemplo, Salmo 119, versículos 59 al 60. 119, 59 al 60. Dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Cuando uno chequea un poquito el Salmo 119, vemos el amor del salmista a la ley de Dios, ¿no? A la palabra de Dios. Entonces, el salmista sabía que la verdadera felicidad estaba en la palabra de Dios, en cumplir la palabra de Dios. Él por eso dice, consideré mis caminos, ¿no? Y volví mis pies a tus testimonios. Él se fijaba si se torcía a izquierda o a derecha y le pedía a Dios entonces volver a sus testimonios. Ese es el amor que él tenía por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos enamorados así de la palabra de Dios? Considerando si nos estamos desviando un poquito o no de la rectitud de la palabra de Dios. O de sus promesas. Es tiempo de que consideremos cuánto tiempo también le estamos dedicando a la palabra de Dios. Siendo que en ellas encontramos la vida eterna y la verdadera felicidad, como decía el salmista. Ageo, capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Este era el tiempo de la reedificación del templo. Ya estaban todos, ya habían venido de Babilonia y cada uno estaba haciendo su casita de vuelta. ¿Y qué pasa? La gente se ocupaba en sus propios negocios, como dice la Biblia, adornaban sus casas, pero del templo de Dios, que Dios había ordenado levantarlo, nada. Y ahí merece una reflexión, ¿no es cierto? De hecho, ellos ya eran expertos en encontrar excusas para no levantar el templo. Ah, no, los enemigos no nos dejan, debe ser Dios que nos está frenando. No, tenemos que salir de nuestra zona de confort, no creo. ¿No? Excusas y excusas. Y esa actitud lo llevó aún más a la ruina. Y eso pasa cuando nos alejamos de Dios y ponemos excusas, ¿no? Y nos alejamos de Dios. Por eso Dios le pide que reflexionen bien sobre su proceder. Porque ¿qué más importante, dice la Biblia? ¿Ganar el mundo y perder la vida o ganar al Dios de la vida? Otro versículo, Lamentaciones 3, versículo 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová.
Este era tiempo del profeta Jeremías también, y un pueblo en calamidades por sus propios pecados. ¿Saben? Y esto me hizo pensar, muchas veces nos va mal en la vida, en cosas de la vida, en circunstancias de la vida, como cualquiera, ¿no? Y nos puede ir un poco mal, pero seguimos pensando egoístamente que Dios debe tener sus propósitos. Y sabemos que es así, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero alguna vez te has puesto a pensar si la vida que estás llevando es consecuencia de tus malas acciones. Reflexionemos también de eso. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6, versículo 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y acá resulta que los Gálatas habían caído en el pecado del orgullo. Ellos se creían mejores que otros por sus logros personales. Entonces se comparaban con los hermanos. Y eso es algo que muchas veces también nosotros podemos caer, ¿no? Por arrogancia, por orgullo, por conocimiento. Tengamos cuidado de eso, porque en lugar de compararnos con los hermanos, deberíamos compararnos con las normas de Dios. Y si de algo debemos gloriarnos, no debería ser en nosotros mismos, sino en Cristo, que nos da todas las cosas. Porque todas las capacidades y oportunidades que tenemos cada uno de nosotros provienen de Dios y no es por nuestros propios logros personales. Nosotros podemos esforzarnos, como dice el Señor, a hacer las cosas, pero las puertas las abre y las cierra el Señor. Así que si Dios no nos provee, nada podremos hacer nosotros mismos. Por eso no caigamos en ese pecado. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. De vuelta. Este juzgado no tiene que ver con condenación eterna, ¿no? Sino que no seríamos juzgados, disciplinados, castigados en esa manera. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice. Es lindo decir que la disciplina es necesaria para el cristiano para hacernos crecer. Eso decimos, ¿no? Pero no nos gusta, ¿o sí? No nos gusta la disciplina. Pero muchas veces esa disciplina viene porque no meditamos nuestras propias malas acciones. Si meditáramos nuestras acciones y viéramos que son malas, podríamos evitarnos muchos dolores de cabeza para que el Señor no tenga que disciplinarnos, ¿no? Por eso el autoexamen es algo primordial, es una norma, debe ser una norma del creyente, diaria, hermanos. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos exhorta y anima por toda la Biblia a examinar nuestros actos, qué motiva nuestros corazones, pero no para acusarnos, porque el Señor no nos acusa con el dedo, sino con el motivo o el fin de que podamos volvernos de todo corazón a Él. Andar en la fe no es solo creer, sino obrar en consecuencia. Viendo estos versículos, me encontré con algunos versículos que me hicieron pensar, ¿no? Y así como existen las auditorías internas, también existen en las organizaciones lo que se llaman auditorías externas. No hay muchas diferencias en esas, entre ellas, porque los mecanismos de control son los mismos. La diferencia está que las auditorías internas las realiza el personal de la empresa interna. En cambio, las auditorías internas se contrata a una empresa externa que lo haga. Es fácil darse cuenta de por qué. Por favoritismos, amistades. Evita todo ese tipo de cosas la auditoría externa, ¿no? Ya no es un amigo nuestro el que la hace, que con un asado lo arreglamos, sino que es alguien de afuera comprometido y cobra. Entonces es más rigurosa, ¿no? Y evita que haya intereses personales y demás. En nuestros autoexámenes espirituales puede pasar lo mismo, porque sabemos que el corazón es engañoso, ¿o no? A veces queremos hacer oídos sordos, ¿no?, a los resultados negativos que nos dicta nuestra conciencia, ¿no?, para no querer cambiarlos. Y a veces cauterizamos la conciencia para que no nos hablen. ¿No es así? Nos pasa. Por eso es bueno permitir que alguien de afuera pueda observar nuestros actos y decirnos en qué estamos mal
o no? Sería bueno que le haga un hermano que tenga discernimiento espiritual, ¿no? Para que diga las cosas correctamente. Pero ¿quién mejor para esto que nuestro Padre Celestial? Dice el Salmo 139, 23 al 24. Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y cuando uno reflexiona sobre esto, ¿no? Se examina uno y dice, wow, qué humildad la del salmista de pedirle la corrección de su vida al mismo Dios. Al mismo Dios. El salmista solicitaba, como digo yo, al auditor de auditores para que le haga el examen. ¿Por qué? Porque solo Dios puede indagar en lo más profundo de nuestro ser para encontrar las verdaderas intenciones del corazón, ¿no? Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede revelarnos lo que nosotros no vemos o no queremos ver. Dice Job, capítulo 34, versículo 32. Job 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Si hice mal, no lo haré más. Es decir, que debemos reconocer que sin la asistencia del Espíritu Santo somos incapaces de entender aún nuestros propios pensamientos y motivaciones. Pero al permitir que Dios examine nuestro corazón, estamos buscando su dirección, porque a veces no sabemos cuál es el camino a seguir. También estamos buscando su pureza y su rectitud, ya que muchas veces somos tentados por el pecado y nos desviamos del camino. Que podamos tener esta humildad de salmista y reconocer que sin la asistencia de Dios no podemos hacer nada. Por último, Pablo nos hace esta pregunta retórica, ¿no? Que se contesta a sí misma, volviendo a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que si verdaderamente tenemos una relación con Dios, debemos caminar en esa fe. Debemos caminar en esa fe. Debe ser evidente nuestro comportamiento y nuestras acciones. No podemos contradecirnos a nosotros mismos, como dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, hablando de Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Jesús mismo nos enseñó que nuestros frutos revelan la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Así que las buenas obras evidencian una vida transformada en el cristiano, que nos lleva a servir, a amar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Autoexamen. Para terminar, entonces, el autoexamen debe ser una práctica del cristiano, diaria, no una vez al año, como son en las empresas en el mundo. Diaria. El autoexamen nos permite entonces identificar las áreas de nuestra vida que necesitamos mejorar o arrepentirnos. Nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Nos permite detectar cualquier desviación al verdadero evangelio. Pero también nos ayuda a cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Nos ayuda a crecer espiritualmente y especialmente a reconocer que necesitamos la dirección de Dios. Por eso, antes de participar de los símbolos, debemos prepararnos. Debemos prepararnos y reflexionar. Si tenemos cosas que no están bien, debemos hacer un autoexamen antes. Este es el tiempo. Si hay algo que no está bien en nuestras vidas, entonces en oración personal con el Señor, tengo esto, tengo aquello. Y poder buscar, reconocer aquello que está mal y decirle, Señor, confieso que esto está mal, me arrepiento de mis pecados y buscar su perdón. Que el pecado que tengas, si es que lo tenés, no te aparte de la comunión con Dios. No esquives la copa del vino o el pan.
sino que sea un medio para que te traiga a tener de vuelta una comunión con Dios de todo tu corazón y volverte a Jehová, como hemos leído. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.